bienvenidos en esta mañana. Si gustan ponerse sobre sus pies, vamos a comenzar el servicio. Sean bienvenidos a esta su iglesia. Y bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Primero que nada, vamos a hacer una oración todos juntos, amén. Y vamos a pedirle a Dios que sea Él nuestro invitado principal, ¿sí? Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites estar delante de ti en esta mañana, Señor. Dios, en este día nosotros venimos y presentamos nuestros cuerpos, Señor, nuestra mente, Señor, nuestro corazón. Venimos y nos presentamos ante ti, mi Dios, para ofrecerte, Dios, lo que tenemos para darte, que es nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Queremos entregarte esto como una ofrenda, Dios. Queremos que suba como olor fragante ante tu santo trono, Jesús. Señor, queremos que bendigas a todos y cada uno de los aquí presentes, Dios. Que sea tu bendición, que sea tu gracia derramada sobre todos y cada uno de ellos. Te pedimos que bendigas a los que están por llegar y a los que nos están viendo, Señor, y nos están viendo esta transmisión, Señor. Que tu bendición llegue hasta todos los hogares a donde nosotros podamos tener ese alcance, Señor. Nosotros, Dios, hacemos esto para ti y es por ti, Jesús. Así que queremos que tu presencia se manifieste, que tu presencia nos abrace en este día, Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Contra mí, no te
Así
Mantenga sus manos en alto. Mantenga sus manos en alto y siga adorando el nombre del Señor. Simple y sencillamente Él está aquí, su presencia se ha manifestado de una manera preciosa. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque son tuyas y tú las mereces. No cierres sus labios, que siga adorando al Rey de la Gloria. No pares su voz y siga adorando al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, tú eres digno de recibir toda gloria. Tú eres digno de recibir toda honra. Haz con nosotros lo que quieras. Haz de este lugar el lugar de tu presencia, Señor. Haz de este lugar, Señor, un lugar donde tu presencia se manifieste. Donde el enfermo sea sanado. Donde el cautivo sea liberado, Señor. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, Señor. Espíritu Santo, a los que como cada domingo nos honran con su compañía, nos brindan su confianza y nos regalan unos minutos de su día. Gracias por acompañarnos. Y a los que seguramente van a ver también este tipo de transmisiones en horario diferido, les damos desde las instalaciones de nuestra iglesia Tiempo de Gracia un sincero saludo y un caluroso abrazo. Soy el pastor Jaime Chaires, su servidor, deseando que la palabra que vamos a exponer en esta mañana sea de bendición para todos. Hay una presencia hermosa en casa.
Dios nos ha visitado de una manera especial. Creemos que si Dios está con nosotros, seguramente también una palabra de parte de Dios vamos a recibir. Así que hagamos una oración, ahí usted en su lugar, incline su rostro mientras despedimos a nuestros hermanos de alabanza. Gracias, muchachos. Hagamos una oración a nuestro Dios. Levante su voz, levante sus manos, pero levante su corazón también y conéctelo con el Dios de la gloria. Padre amado, en el nombre de Jesús, hemos tocado, Señor, tu presencia, hemos sentido, Señor, tu gloria, y en esta hora te pedimos, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que nos guíe, la que nos ilumine, la que nos fortalezca, Señor, en nuestra angustia, en nuestra necesidad. Padre, tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hemos venido en esta mañana, Señor, a recibir esa palabra que viene de parte de tu corazón, Señor, para nuestras vidas. Pongo en tus manos mi vida imperfecta, pongo en tus manos, Señor, la vida de toda tu iglesia, que en esta hora estamos convergiendo, Señor, en un mismo punto, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Deseamos que tu bendición, Señor, sea lo suficientemente grande, Señor, para suplir todas nuestras necesidades, y que tu gracia, Señor, llene también todos nuestros vacíos. Padre, todo esto te lo pedimos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús, de quien somos y a quien servimos. Amén y amén. Siéntese, por favor, si son tan amables. En esta ocasión les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos acompañan presencialmente aquí en la iglesia. ¿Cómo nos decimos todos? Que Dios nos bendiga. El texto que vamos a utilizar en esta mañana, el texto bíblico que vamos a usar como base en esta mañana, se encuentra en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 16. No sé si alguien me vaya a ayudar con el proyector. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Si usted trajo su Biblia, por favor, compártala con alguien que no lo tenga. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Nadie va a estar en el proyector. Ok, leamos entonces la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 16. ¿Todos estamos listos? ¿Sí? Puede tomar su Biblia en su mano mientras Adoncito se posiciona ahí en su lugar. Levante su mano en alto, por favor, con su Biblia en la mano, y vamos a repetir bien fuerte en el nombre de Jesús: esta es mi Biblia, la incorruptible, indestructible, siempre viva palabra de Dios. Vamos a leerla para ser sabios, vamos a creerla para ser salvos, y vamos a practicarla para ser santos. La iglesia dice amén. Muy bien, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Son tan amables. Y mientras usted localiza el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, yo le comparto el tema, o el título que le hemos puesto a nuestro tema el día de hoy. El título es Tiempos de Pandemia. Tiempos de pandemia. Bueno, vamos a ver por qué utilizamos este título. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, dice así la palabra del Señor. Si usted lo está leyendo en su Biblia, dice así la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Para que en mí, dice el Señor, tengan paz. Punto. Y dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjese por favor usted y note este juego de palabras que Jesús hace en el momento en que le habla a sus discípulos sobre las próximas eventualidades que iban a suceder en medio de sus días. Dice, todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Usted puede leer todos los versículos anteriores del capítulo 16, cómo nos habla de tener ánimo, de estar confiando, etcétera, etcétera. Dice, todas estas cosas les he hablado, dice, número uno, para que en mí tengan ¿qué? Paz. Y luego dice, en el mundo, o sea, ya no en mí, en el mundo tendréis aflicción. Dos cosas diferentes. Antes de regresar con su Padre, Jesús, el Hijo de Dios,
se tomó un tiempo para dejar a sus discípulos una serie de indicaciones, pero también una serie de advertencias. Y este versículo en lo particular nos deja ver al menos dos escenarios. Digo conmigo, dos escenarios. ¿Cuáles escenarios? Bueno, el primer escenario es que contamos usted y yo con la hermosa promesa de que una vez que le pertenecemos a Jesús, una vez que sabemos que Él es nuestro Salvador, una vez que eso sucede, usted y yo podemos tener paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solamente los que hemos experimentado ese nuevo nacimiento, todos aquellos que hemos pasado por la experiencia de dejar atrás nuestra vida antigua, vieja, licenciosa, lleno de vicios y de pecados, y hemos experimentado esa paz que solamente Cristo puede darnos, podemos constatar que efectivamente solamente en Dios podemos encontrar la paz. Ese es el primer escenario. Y por otro lado, el segundo escenario es que Jesús dice que mientras estemos en este mundo, en el cual hoy nos ha tocado vivir, a usted y a mí, este mundo caído, este mundo que conocemos, en el que convergemos, tendremos, dice la Escritura, tendremos aflicción. Y una cosa no exime la otra. Una cosa es que estemos en Jesús, que le pertenecemos, que hemos sido salvos, hemos heredado la vida eterna, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y otra cosa es que mientras estemos vivos, a ver, levante la mano, ¿cuántos están vivos? Amén. Hay otros que no levantaron su mano, a lo mejor vinieron y ni cuenta se dieron. Pero si estamos vivos es que porque todavía somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el hecho de que seamos de Jesús, el hecho de que seamos salvos, no nos exime de los efectos que podamos tener en el mundo. Y Jesús nos deja claros esos dos escenarios. En otras palabras, antes de ascender al cielo, Jesús no se dedicó a engañar a las personas. Al contrario, les advirtió sobre los peligros a los que nos tocaría enfrentar mientras estamos en este mundo. Pero también nos ofreció la opción que mientras atravesamos por esas aflicciones, por ese mar impetuoso y por ese lodo cenagoso, podíamos experimentar, usted y yo, una paz que el mundo no conoce si permanecemos en Él. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Un versículo por demás interesante que acabamos de leer. Como todos los que ofrece la Escritura. Pero este parece presentar una cierta ambigüedad cuando lo escuchamos. Por ejemplo, ¿en qué consiste esta ambigüedad a la que me refiero? Y le pongo como ejemplo. ¿A cuántos les encantaría gozar de paz? Que no hubiera problemas ni dificultades. A ver, levanten su mano. ¿A cuántos les gustaría? ¿Ok? Le tengo noticias. Este mundo en el que vivimos no es precisamente el cielo. Seguimos en el mundo. Y mientras estemos en el mundo, lo más seguro que podamos tener se llama aflicción. Porque Jesús dijo que mientras estemos en este mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. Ahora, ¿a cuánto les gustan las aflicciones? Las dificultades, las tribulaciones, las angustias, el dolor. ¿Cuánto les gusta? Y no es precisamente que nos gusten, o no es precisamente que elijamos nosotros estar en problemas, o elijamos nosotros tener dificultades, sino que vienen dentro del mismo paquete el que usted y yo llamamos vida. La misma vida exige retos. La misma vida conlleva dificultades. Es esa vida que cada vez que nosotros despertamos, cada mañana nosotros abrimos nuestros ojos, y en esa carrera, en esa búsqueda por el bienestar, nos encontramos con un sinnúmero de obstáculos, todos los días. Y para hacer frente a todos esos obstáculos, Jesús nos aconseja en su palabra que antes de preocuparnos por el bienestar, busquemos el bien ser. ¿Cómo? Procurando nuestra paz.
Esa paz interior que solamente es alimentada a través del Espíritu Santo. Esa paz interior que solamente es alimentada a nuestro ser espiritual por medio de conocerle cada día más a Él y su palabra. Sin temor a equivocarme, uno de esos grandes retos en los que todos nosotros estamos enfrentándonos en la actualidad es esta conocida y prolongada pandemia del coronavirus. Virus que ha venido afectando muchas áreas de nuestra vida, trayendo con ello aflicciones como Jesús nos lo advirtió. Por eso escogí este título, Tiempos de Pandemia. Parece ser que podemos gozar de una paz, no parece, gozamos de una paz, pero también estamos experimentando aflicciones, tiempos difíciles como los que hoy nos ha tocado vivir, tiempos de pandemia. A nosotros como cristianos nos encantaría pensar que como creyentes, o por el hecho de ser creyentes, ninguna plaga va a tocar nuestra morada, que nunca vamos a tener problemas. Nos encantaría pensar eso, que nunca vamos a enfermar, que nunca vamos a tener escasez, que nunca vendrán a nosotros malas noticias y que nunca tendremos que enfrentar dificultades. No pretendo desanimarle con lo que le voy a decir, pero ¿y qué si de pronto llegara un problema difícil y llegara a tocar nuestro cuerpo? ¿Y qué si la enfermedad nos visitara? Estamos en este mundo. ¿Qué pensaríamos si en el recorte de personal de la empresa en que laboramos, tu nombre o el mío están en la lista? Y que nos dijeron, gracias por los 30 años que trabajaste, siga participando. Las dificultades de este tiempo no solo han afectado a los mundanos, a los impíos o a los pecadores, porque decimos, no, es que eso le pasa a los que no tienen a Cristo, todo eso les pasa a los mundanos, todo eso le pasa a los que no van a la iglesia. En este tiempo de pandemia, hermanos, tenemos que reconocer que muchos negocios de hermanos en la fe, muchos negocios cristianos que conocemos se han visto afectados. Nos hemos enfrentado a un enemigo invisible que, aunque es microscópicamente pequeño, ha sido muy vulnerable. Y nos hemos enterado que aún dentro del pueblo de Dios, pastores han sido infectados por el coronavirus. Y no solo el sector empresarial se ha visto afectado. Hasta el día de hoy, muchas de las grandes iglesias de nuestro estado continúan cerradas, trayendo afectación de todo tipo: económico, emocional, espiritual. Entonces no podemos armarnos un pensamiento de que nunca vamos a tener escasez. No podemos armarnos un pensamiento, aún como hijos de Dios, de que nunca nos vamos a enfermar, o de que nunca vamos a escuchar malas noticias en nuestras familias. Todos los días escuchamos malas noticias. Parece que esto va de mal en peor. Y que no por ser cristianos, nada de eso nos va a pasar a nosotros. Este versículo en particular, de San Juan capítulo 16, versículo 33, nos deja ver que en la vida hay momentos buenos y que con Cristo somos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él dijo, en mí tendréis paz. Pero eso no nos exime de enfrentar momentos difíciles, momentos de aflicción, mientras estemos en este mundo. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por este tipo de experiencia, pero mucha gente maneja mal esos conceptos y dice, ¿y eso qué es cristiano? ¿Y qué con ello? Lo que la Biblia nos habla y nos deja claro y nos advierte a nosotros también como sus discípulos es que tenemos que estar preparados en todo tiempo para todo. Para todo. Tenemos que estar preparados en todo tiempo y para todo.
Y que por más aflicciones que hoy tú puedas estar enfrentando, donde quiera que te encuentres, mayor es la paz que Cristo nos ofrece. Solamente confía, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Y obviamente, para hacer crecer nuestra confianza, ¿cuántos confían en el Señor? Para hacer crecer esa confianza, Dios nos dejó en su palabra miles de ejemplos de personas tan humanas, de carne y hueso como tú y como yo. Aún dice el Nuevo Testamento que el profeta Elías era un hombre semejante a pasiones a las nuestras. Elías siendo el profeta de primera división de Dios, del cual Dios echaba mano, hombres y mujeres como tú y como yo, que aún siendo llamados, aún siendo escogidos, aún siendo protegidos por Dios, experimentaron paz en medio de las aflicciones. Ese es el punto que yo quiero dejar grabado en tu corazón. Y el primero que se me vino a la memoria, por razones obvias, yo creo que a muchos de ustedes les pasa lo mismo cuando escuchamos luchas, problemas, aflicciones. Yo creo que el ícono de todos estos sinónimos es el patriarca Job. Job, quiero que te des cuenta primero, antes de abordar su ejemplo, quiero que te des cuenta del concepto en el que Dios lo tenía. En el concepto en el que Dios lo tenía. Job capítulo 1, versículo 1 y versículo 8. Voy a leerlo en la versión Reina Valera para que no tengamos problema en cuanto a las traducciones. Vamos a leer juntos Job capítulo 1, versículo 1 y 8. Dice versículo 1 del capítulo 1, como introducción. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado como Job. Y era este hombre, miren cómo lo describe la escritura, primero, de entrada. ¿Cómo era este hombre? Perfecto. Wow. De entrada aquí ya Job nos lleva ventaja. Él era perfecto. ¿Y lo que más? Recto. Una rectitud en ese hombre que seguramente no había en otro igual. Y luego aparte dice, temeroso de Dios. ¿Y qué más? Apartado del mal. Wow. Así lo presenta la Biblia, pero mire el versículo 8. Cuando Satanás, el Señor lo reprenda, tiene un diálogo con Dios en el mismo cielo. Y dice el versículo 8 que el Señor Dios, Jehová, dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¡Wow! Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este era el concepto en el que Dios tenía a Job. Imagínate nada más. Un concepto perfecto, intachable. Seguramente en nuestros días Job sería un modelo de creyente. Dios amaba a Job. Lo amaba de una manera muy especial, tan especial, que la Biblia dice que cuando Satanás se refiere a él, le dice a Dios: sí, pues es que como tienes a Job cercado, a él y a su casa, nada le puede pasar. Sin embargo, en un solo día, mis amados hermanos, ese hombre temeroso de Dios, ese hombre apartado del mal, ese hombre perfecto y recto, un día lo perdió todo lo que tenía. Job capítulo 1, del 14 al 19, dice, narra la historia, seguramente usted la ha leído muchas veces, pero yo solamente quiero enfatizar algunos puntos. Dice el verso 14, y vino un mensajero a Job, y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron. Enemigos extranjeros vinieron ahí y los tomaron, y mataron, número 1, a los criados, a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 16, aún estaba este hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y los pastores, el negocio, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 17,
todavía estaba hablando, o sea, se les juntaron esos dos mensajeros y todavía estaban hablando. Y vino otro que dijo: los caldeos, Job, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos. ¿Qué tienen que ver los camellos en esta historia? Lo que eran vacas y camellos eran la potencia económica de todo hombre, de toda familia. Ellos medían su fortuna en base a estos animales. Los camellos se los llevaron y mataron a los criados a filos de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Diga conmigo: malas noticias. Verso 19. Y un gran viento, verso 18. Y entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: Job, tus hijos, tus 10 hijos, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el mayor, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¡Qué terrible! En un día Job perdió criados, negocio, patrimonio, poder económico, hijos. Y por si fuera poco, Job capítulo 2, verso 7. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¡Qué terrible! Yo no pudiera pensar hasta este punto, y eso que era el escogido de Dios, y eso que era el modelo que Dios presentaba como creyente. Imagínense los que no son. Otro escogido de Dios, rápidamente, Daniel, el gran profeta Daniel. Este joven profeta, la Biblia dice que amaba a Dios. Aún en tierra extranjera, dice que Daniel hacía oración en su habitación 3 veces al día, como era su costumbre. Diariamente tenía una comunicación con Dios directa, ininterrumpida. Pero un día también, iglesia, un día la aflicción vino a tocar su puerta. Y se enfrentó no solo a las oposiciones de su tiempo, no solo a las oposiciones del gobierno, sino que tuvo que visitar, por su testimonio, tuvo que visitar un lugar que se llama el Foso de los Leones. Pero no era el nombre de un hotel, era literalmente un foso con leones. Que ese lugar estaba precisamente diseñado, destinado, preparado para todos aquellos que se oponían a los decretos del rey. Y Daniel en ese tiempo era uno de ellos, por su testimonio, por testificar con su vida que era un hijo de Dios, por testificar con su vida que él oraba 3 veces al día. Sus convicciones lo llevaron a parar a ese lugar. Yo creo que nadie de los que estamos aquí, y quizás nadie de los que nos están escuchando, han tenido que verse la necesidad de ser encarcelados o llevados a un foso con leones hambrientos solamente por orar 3 veces al día, por negarse a adorar una imagen que representaba el ego de un rey ególatra, vanidoso. Este era el ejemplo de Daniel. Pensemos en José, un joven, el menor de los 12 hijos que tuvo Jacob con su esposa Raquel, quien desde niño, dice la Biblia, gozaba del favor de su padre. No era la oveja negra, era el niño favorito de la familia, muy amado por Jacob, quien la Biblia dice que el mismo padre le hace una túnica hermosa, una túnica de colores especial, hecha por él mismo, por el padre, lo cual despertó la envidia y los celos de sus demás hermanos al grado de querer matarlo para deshacerse de él. ¿Escuchó bien? Intentaron matarlo. Usted conoce la historia. Fue llevado como esclavo a una tierra extranjera,
pasó un largo tiempo en la cárcel, pasó luchas, aflicciones, y amaba a Dios. Amaba a Dios. Otro ejemplo, rápidamente, 3 jóvenes judíos que habían sido llevados cautivos hasta Babilonia por el rey Nabucodonosor. La Biblia dice que estos jóvenes eran sabios, entendidos en todas las lenguas y en todas las cosas de Dios, consagrados al Señor. Sadrac, Mesac y Abednego, jóvenes especiales. Pero un día también la aflicción llegó a tocar la puerta de sus corazones. El rey lanzó un comunicado. Ese día el rey se levantó como con ganas de pelear. Lanzó un edicto real obligando, dice la Escritura, a todo el mundo a doblar sus rodillas y adorar una estatua que él mismo había mandado construir. ¿En qué consistía este edicto? En que todo aquel que habitara en esa provincia y en provincias todavía alejadas, al sonido de la trompeta, del tamboril, se postraran a adorar a esa estatua. Daniel capítulo 3, verso 15 dice: ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he construido? Dijo Nabucodonosor. Porque si no la adoraras, en la misma hora, dijo este rey, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Dice este rey arrogante. Siguiente versículo dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. No necesitamos responderte sobre ello. Verso 17, simplemente dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. Al Dios a quien servimos. Estos 3 jóvenes tenían una identidad de siervos, una identidad de hijos de Dios, que servían al Dios Altísimo, que conocían a su rey, al Dios a quien servimos. Dice: puede librarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede? Amén. Él puede. Dice: Él puede. O sea, este asunto no está ni el tema de discutirle. Al Dios al que servimos puede librarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Puede librarnos del fuego ardiendo. Y no nada más del fuego, ni de tu mano. Porque Él les dijo: ¿y quién nos librará de mi mano? Pues el mismo Dios que nos puede librar del fuego ardiendo, también nos puede librar de tu mano. Oh Rey, nos librará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amado pueblo de Dios, tenemos en estos ejemplos una fe que yo llamo una fe incondicional. Incondicional. Y es precisamente de esa actitud es que nosotros, los creyentes, debemos armarnos hoy más que nunca, en este tiempo más que en cualquier otro tiempo, de una fe incondicional. Saber sí lo que la Biblia dice, que ninguna plaga tocará nuestra morada, eso es perfecto, eso es correcto. ¿Pero qué si la toca? Hola. ¿Qué si por alguna razón, que aunque Dios puede librarnos de la plaga, ¿cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿y si no lo hace? No es que no pueda. Ya dejamos claro que Dios puede. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no lo hace, igual lo vamos a adorar. Que si igual y no lo hace, igual lo vamos a bendecir. Igual lo vamos a amar. Esa es una fe incondicional, aun en tiempos de paz devia. Aun y cuando nosotros sabemos que tenemos garantizada esa paz en nuestros corazones, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Los planes de Dios quizás son diferentes a los nuestros, pero igual, si no lo hace, igual vamos a adorarle, igual vamos a bendecirle, igual vamos a amarle. Cuando dicen amén, iglesia? Amén. Tenemos que entender entonces, iglesia, que Dios tiene el poder
Y eso no está en tela de discusión, no está en tela de juicio. Él tiene el poder para librarnos de los problemas. Pero ¿qué si los llegamos a tener? Igual también vamos a adorarle en medio de nuestros problemas. Que Dios tiene el poder para sanarnos de nuestras enfermedades. Pero ¿qué si no lo hace? Aunque tiene el poder, pero si no lo hace, igual le vamos a adorar, igual le vamos a bendecir, igual le vamos a creer a sus promesas. Que Dios tiene el poder para guardarnos de la escasez, sí. Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para suplir todas nuestras necesidades. Pero ¿qué si no lo hace? Igual nuestra fe incondicional nos dice que le vamos a amar igual y vamos a bendecirlo igual, como si nos hubiera suplido nuestras necesidades. Es que la fe condicionada es: si tú me bendices, yo te sirvo. Si tú me sirves, yo te adoro. Y hay mucha gente en nuestros días caminando con ese tipo de pensamiento. Verso 18 de ese mismo libro de Daniel. ¿Sí lo tenemos todavía? Amén. Mire lo que dice Daniel: y si no. Esa palabra "y si no" es muy reveladora, iglesia. Dice: y si no, o sea, y si no lo hace. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Amén. Cuando hablo de que es soberano, es que Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y a la hora que quiere. Amén. Yo pensé que todos iban a decir amén. Amén. Él es soberano. Pero muchas veces queremos hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza. Queremos hacer un Dios a nuestras necesidades. Queremos condicionar a Dios a mis circunstancias, a lo que me pasa. Pero Dios es soberano. Y si no, dicen estos jóvenes, y si no lo haces, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén, amén, aleluya. Eso se llama, señoras y señores, convicciones. Convicciones. Quiero utilizar un último ejemplo solamente para pasar al punto esencial del tema. Quiero utilizar un último ejemplo que le aconteció también a otro gran siervo de Dios, escogido para una generación que enfrentaba grandes problemas, grandes dificultades, grandes tribulaciones en todo el país. Dios de vez en cuando levantaba profetas con el corazón de Dios, pero con el mensaje de Dios también para esa generación. Me refiero al profeta Habacuc. Habacuc, este profeta, en medio de tantas dificultades, se hacía también las mismas preguntas que todos nosotros nos hemos hecho en algún tiempo de nuestro caminar con Dios. Y quizás Habacuc no entendía muchas de las cosas que estaban pasando en su momento. Pero miren cómo lo dice él mismo en el capítulo 1 de el libro que lleva su nombre. Habacuc, capítulo 1, versículos 2 y 3. Miren los cuestionamientos de Habacuc. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿eh? Dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la ¿qué? De la violencia. Y no salvarás. Nos deja claro que los tiempos que Habacuc es levantado por Dios para hablarle a una generación eran tiempos ¿de qué? De violencia. Un tiempo donde el profeta clamaba, pero Dios no había dado respuesta. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes nos hemos visto en ese mismo escenario, clamando a Dios por nuestras necesidades, retando a Dios muchas veces, diciéndole: si tú eres Dios? Y el verso 3 no termina, el verso 3 continúa diciendo, dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? Dios era un hombre santo, Habacuc era un hombre santo, un hombre escogido. En el tiempo que Dios levantaba ese tipo de profetas, ese tipo de sacerdotes, era en base a una preparación espiritual muy especial, una santificación extrema.
al grado de tener una sensibilidad y hablar lo que Dios quería que hablase. Y le dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia, dice, están delante de mí, pleito y contienda que se levanta. Eran tiempos difíciles, sin duda, eran tiempos de aflicción. Pero la Biblia dice que después de tener algunos diálogos, largos diálogos con Dios, de preguntas y respuestas en todos esos capítulos, y a pesar de lo que estaba viviendo, mire cómo termina el capítulo 3 de este mismo libro. Capítulo 3, versículo 17, 18 y 19 leemos. Hablamos de convicciones y hablamos de fe incondicional. Verso 17, la fe incondicional, aquí viene nuevamente. Verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo. Noten que Habacuc llevaba una lista de todo lo que no había. Repito, de todo lo que no había, de todo lo que no veían sus ojos y que estaba supuesto de haber. Y Habacuc se hace una serie de preguntas, interrogantes en su corazón y le clama a Dios y le dice, Dios, ¿por qué no me respondes? Y en ese silencio prolongado de Dios, la revelación de Dios vino a la mente y al corazón de Habacuc y dice, bien, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas, dice, sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales. O sea, llevaba una lista de todo lo que no había, con todo, dice, con todo y eso, yo me alegraré en Jehová. ¡Wow! ¡Qué convicción de este hombre! ¡Qué convicción del profeta! Que aún viendo lo que no había, aún y con todo eso, yo me alegraré en Jehová. Porque había motivos suficientes, había motivos mayores que una simple vaca, que un simple fruto en la vid, que una simple flor en la higuera. Había motivos suficientes de Habacuc para estar alegre. Y a veces las cosas que no se ven son las que nos producen la nostalgia. Las cosas que no vemos son las que nos producen la aflicción. Las cosas que no vemos son las que nos producen la incertidumbre. Pero la fe mira lo que nuestros ojos físicos no ven. Y Habacuc estaba viendo lo que no había. Y me gozaré, dice, en el Dios de mi salvación. Note que el profeta no está condicionando su gozo a las cosas que están bien. Él no está diciendo, yo voy a alegrarme, yo voy a gozarme, solo si las vides dan su fruto, yo me voy a gozar, te voy a servir, me voy a alegrar si la higuera florece. Él no está condicionando su gozo esperando que las cosas estén bien. El profeta afirma contundentemente, aunque las cosas estén mal, yo me gozaré en ti. Cuando dicen amén. En un escenario donde aparentemente no había nada, el profeta encontró motivos para adorarle y para deleitarse en su Salvador. Esta es una fe incondicional. Esta es una fe que anima el corazón de aquel que ha perdido la esperanza por vivir. Él pudo ver que en un escenario donde aparentemente faltaba todo, en realidad no faltaba nada. Si tenía a Dios de su lado. Si tenía a Dios de su lado. Hay mucha gente entre nosotros que pueda estar padeciendo aflicciones, enumerando las cosas que no tiene. Y las cosas que ven nuestros ojos muchas veces son muy mal consejeros. Usted puede abrir el refrigerador y verlo vacío, y un chícharo por ahí brincando. Usted dice, estoy mal. Me cortaron la luz, el auto se descompuso, me despidieron del trabajo, y empezamos a enumerar todas las cosas que no tenemos, y se nos olvida poner en primer lugar, como número uno, al Dios que sí tenemos. Al Dios que puede
Amén, amén. Al Dios que puede suplir mi necesidad, al Dios que puede sanar mi enfermedad, al Dios que puede bendecirme con un empleo, al Dios que puede. ¿Cuántos saben que Dios puede? Amén, amén. Pero perdemos de vista al Dios que puede hacer todo lo que nos falta. Gloria a Dios. Es que nuestro gozo, mis amados hermanos, no está supuesto a manifestarse cuando hay. No sé si me explico. Nuestro gozo no está supuesto a manifestarse cuando hay. Cuando hay, lo que produce no es gozo, es alegría. Pero la Biblia dice, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No cuando hay, sino que el verdadero gozo surge cuando las circunstancias te dicen que falta todo, que todo va mal, cuando hay caos y tienes todos los argumentos para deprimirte y vivir en aflicción. Porque sin la higuera no hay alimento. Si no había el vino, faltaba la vid. ¿Y qué es lo que produce la vid? Vino. No había alegría, no había gozo. Si no había el fruto del olivo, ¿qué es lo que produce? El aceite. Se terminó la unción. Se había acabado el alimento, había cesado el gozo, ya no había unción. Y el profeta Habacuc decía, momento, pero yo soy profeta de Dios, no soy profeta de las circunstancias. Yo anuncio lo que Dios dice, no lo que mis ojos ven. Todos estos eran símbolos de prosperidad. Hoy en nuestros días, tal parece que todo lo sembrado ya no ha producido cosechas. Todo parece indicar que no hay cosechas por levantar. Todas las inversiones que se hicieron parece que se perdieron en lo que va del año. Aún las ovejas en las congregaciones han sido arrancadas de las majadas, de los rebaños, dispersas. Es un escenario deprimente. Es un escenario donde aparentemente ya no hay nada. Y en medio de ese escenario el profeta decía, con todo, y así falte todo, y no me quede nada, yo sé que mi Redentor vive, decía. Yo me alegraré con el Dios de mi salvación, decía Habacuc. Esto refleja la condición de un hombre que está con Dios en las buenas y las malas. No, es que con Dios no hay malas, dice. Sí, hay malas. Tenemos que ser francos, honestos. Que entiende que en Dios hay buenos momentos, pero que también tendremos que pasar por momentos difíciles, donde parece que hasta Dios se esconde. Habacuc le dice, ¿por qué no me respondes mi oración? Y que no importa lo que venga, no importa lo que suceda, usted y yo, con todo y eso, nos vamos a gozar. ¿Cuántos dicen amén? Aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos donde parece que no hay, aún donde nuestros ojos nos dicen que todo se terminó, aún en tiempos de pandemia, nos vamos a alegrar en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 19. Wow, porque el Señor es mi fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. El Señor es mi fortaleza. De Él viene nuestra esperanza, de Él viene nuestro socorro, de Él viene nuestro sustento, de Él viene nuestra fuerza. ¿Para qué? Para gozarnos aún en medio de las dificultades. Alguien alabe al Señor en esta mañana. ¿Recuerdan las aflicciones de Job? ¿Sí? En un mismo día se le terminó ¿qué? Todo. Job tenía motivos suficientes para vivir amargado. Sí, Job tenía la excusa perfecta para vivir deprimido.
en aflicción por todas las malas noticias que recibió en un solo día. Pero mire lo que hace una persona que conoce a Dios. Job capítulo 1, versículo 20. Wow, estoy terminando con esto. Job capítulo 1, verso 20. Tiempos de paz de vida. Job capítulo 1, verso 20. Entonces Job, después de que recibe la noticia, las malas noticias, después de que los mensajeros se ensañan, parece que se ensañan con traerles esas malas noticias, dice el verso 20, capítulo 1, verso 20. Entonces Job, ¿qué fue lo que hizo? Se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, en otras palabras, se sacudió la mala vida, se postró en tierra y ¿qué dice? Adoró. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, mi amado hermano, cuando el escenario en el que nos ha tocado vivir y nuestros ojos parece indicarnos que no hay nada, que todo se acabó, que no hay esperanza. Adorar a Dios. Este hombre adoró a Dios en el momento más difícil de su vida. Es lo que tenemos que hacer usted y yo también, en el peor escenario, en el peor momento de nuestra vida, levantar nuestras manos al cielo y adorar a Dios. Es más, él le dijo: desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me voy. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Verso 21 dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo seguramente volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. El capítulo 2 del verso 10 dice: y él le dijo, hablando con su mujer, esa mujer que aparte de los mensajeros, aparece esta mujer y le dice: ¿aún retienes tu integridad, Job? Hablamos de integridad, hablamos de convicciones. ¿Aún retienes tus convicciones y tu integridad? Maldice a tu Dios, muérete de una vez. Y el verso 10 del capítulo 2 le dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, has hablado. Dice, ¿qué? Miren lo que dice Job: ¿recibiremos de Dios el bien solamente? ¿Y el mal? No lo recibiremos. Esta pregunta tiene que hacer reflexionar muchas veces, iglesia. Porque por más que ayunes, por más que ores, por más que hagas vigilias, si la voluntad de Dios es pasarte por la prueba, por el fuego, por la aflicción, vamos a tener que pasar y tenemos que estar preparados, no solamente para recibir lo bueno de Dios, sino lo mejor que viene después de la lucha y de la aflicción. Cuando dicen amén. Porque es después de la aflicción cuando nosotros podemos ver que hay algo mejor para nosotros. Lo bueno ya lo vimos, lo bueno ya se nos fue revelado, pero lo mejor aún está por verse. ¿Cuántos dicen amén? Y dicen: en todo esto no pecó Job con sus labios. Y el verso 22, Job 1:22 dice lo mismo. Job 1:22 dice: en todo esto no pecó Job. Y aquí viene el punto esencial. Póngame atención por favor a todo esto. Todo lo que le dije fue la introducción. Ahora voy a empezar a predicar. Gracias por su entusiasmo. Job 1:22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Otra vez: ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Póngame atención, iglesia, que voy a terminar con esto. Todos estos hombres que la Biblia menciona, que nos sirvieron como ejemplo a nosotros, todos estos hombres y mujeres de Dios que la Biblia nos pone como ejemplo, alcanzaron a descubrir que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Le llamemos bueno o le llamemos malo. Lo que es malo para nosotros, para Dios es un propósito. Aquí otra vez: lo que es malo para nosotros, para Dios es un propósito. Y Dios le hizo ver a Job de alguna manera u otra que en todo lo malo que él decía,
que era malo, había un ¿qué? Un propósito. Estos hombres alcanzaron a vislumbrar que Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace, en todo lo que nos permite ver y en todo lo que nos permite experimentar. Vamos a alabar a Dios por ello. En esto que nos está pasando, iglesia, en esto que estamos experimentando hoy, en nuestros días, en todo lo que hoy nos ha tocado vivir, seguramente no es la excepción. Y seguramente también Dios tiene un propósito glorioso con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Se lo digo en términos bíblicos. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Dice la palabra del Señor: pues tengo por cierto, una cosa tengo segura, que las aflicciones del tiempo presente, otra vez, las aflicciones del tiempo presente, otra vez, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿seremos incondicionales para Dios? ¿Seremos incondicionales cuando no haya? ¿Cuando no vemos? ¿Cuando no tenemos? ¿Nos seguiremos gozando de la misma manera en el Dios de nuestra salvación? Esa es la gran pregunta que Dios nos plantea en esta mañana. ¿Seremos incondicionales? ¿Seremos de una sola pieza? ¿Mantendremos nuestras convicciones firmes aun y cuando haya oposición, aun cuando el gobierno restrinja, aun cuando la sociedad presione? ¿Seguiremos adorando a Dios de la misma manera? ¿Seguiremos levantando nuestras manos al cielo? ¿Seguiremos abriendo nuestros labios para bendecir al Dios de la gloria en todo tiempo, como decía el salmista, aun en las buenas y en las malas? ¿Nos gozaremos, iglesia, de la misma manera, aunque la higuera no florezca? ¿Nos gozaremos de la misma manera, aunque tengamos momentos de dificultad? Dios dice, confíen. Yo he vencido al mundo, y aún en tiempos de paz, de bien. Pónganse sobre sus pies, por favor. Dios nos ofrece en medio de toda circunstancia adversa una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando nosotros podemos gozar de esa paz, podemos abrir nuestros ojos espirituales y ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Hoy tus ojos naturales pueden ver que hay escasez, que hay necesidad, que hay dificultades, que hay restricciones. Pero los ojos espirituales que se abren ante la revelación y los propósitos de Dios te dicen, hay algo mejor detrás de todo esto. Hay algo que tenemos que descubrir detrás de todo esto. Y ese algo mejor, mis amados hermanos, se revela cuando usted y yo mantenemos nuestra integridad y nuestra fe incondicional. Si tú te mantienes adorando, bendiciendo, aclamando a Dios de la misma manera que lo haces ahora que tus ojos no ven, déjame decirte que el escenario, cuando el Señor nos revele cuáles son sus propósitos, van a ser gloriosos. El día de mañana vamos a descubrir por qué tuvimos que pasar por todo esto. El día de mañana vamos a descubrir qué razón tenía Dios al pasarnos por todo lo que hoy no entendemos. Es que no, simple y sencillamente no lo entendemos. Yo no entiendo muchas cosas, pero Dios dice, no necesitas entenderlas ahora. Dios le dijo a sus discípulos y nos dice también a nosotros, una cosa es necesario: confíen. Confíen. Yo he vencido al mundo. Cierre sus ojos y levante sus manos al cielo. Quizás hoy el escenario en el cual nos ha tocado vivir, más que decirnos cosas, nos llenan de interrogantes. Pastor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo se van a abrir las iglesias? ¿Cuándo volveremos a nuestros trabajos? ¿Cuándo nos volveremos a integrar nuevamente nuestras actividades? No lo sabemos. Pero Dios sí
Lo sabe. Y Él dice, confíen. Confíen. Aunque por el momento la higuera no florezca, aunque por el momento la vid no está dando sus frutos, aunque por el momento no haya vacas en los corrales, aunque de momento se termine todo lo que era nuestra seguridad, Jesús les dijo a sus discípulos, yo les ofrezco una paz. Dice, en mí tendrán paz. Es cierto, el mundo les va a dar motivos para afligirse. El mundo les va a dar motivos para deprimirse. El mundo es experto en traerles malas noticias. En el mundo tendré aflicciones. Y aquí está lo que aparentemente es una ambigüedad. Jesús dice, en mí tendrán paz y el mundo tendrá aflicciones. Sí podemos vivir en un mundo de paz, de vida. Sí podemos vivir en un mundo, dentro de un mundo caído que trae problemas y aflicciones. Aún en medio de todo eso, Jesús dijo, ustedes pueden experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias, porque en medio de los problemas, Señor, en medio de las dificultades, en medio de las luchas y las adversidades, aquí seguimos, Señor. Aquí seguimos de pie, Señor. Nos has librado ciertamente, Señor, de todas estas aflicciones. Nos has librado, Señor, de todas estas enfermedades. Señor, nos has guardado y has guardado nuestras familias. Gracias, Señor, gracias. Porque la enfermedad ha pasado de largo, Señor, sobre nuestras familias. Porque la plaga de la muerte, Señor, ha pasado de largo, Señor, como pasó en Egipto. Porque hoy tu sangre preciosa, Señor, la hemos puesto en los dinteles de nuestros hogares, en los dinteles de nuestros corazones. Sí creemos que ninguna plaga tocará nuestra morada. Sí creemos que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Sí creemos, Señor, que tú eres el Dios de los imposibles. Sí lo creemos, Señor. Creemos que tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú eres poderoso, Señor. Pero si la aflicción tocara nuestro corazón, pero si la enfermedad, Señor, tocara nuestro cuerpo, aun si la economía, Señor, se viera vulnerada y nuestros negocios fracturados, se pueden llevar todo, Señor. Podemos quedar solos, Señor. Pero que no nos faltes tú. Que no nos faltes tú. Que no nos faltes tú. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú estás en medio de nosotros, Señor, lo tenemos todo, Dios. Aunque nuestros ojos digan que no hay nada, nuestro corazón nos dice que lo tenemos todo. Si te tenemos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para ese día. A que nuestra fe sea inconmovible, inquebrantable. Que nuestra fe sea incondicional, Señor. Y que de la misma manera que te adoramos hoy, que sí tenemos, sea la misma manera y la misma intensidad de nuestra adoración cuando no lo tengamos, Señor. Haz un compromiso con Dios en esta mañana y dile, Señor, yo te voy a adorar, yo te voy a bendecir de la misma manera, Señor, que lo hago y que lo hice cuando tenía, cuando me sobraba, cuando no había problemas ni dificultades. Tú eres el Dios de toda paz. Tú eres el Dios que inunda nuestros corazones con tu paz. Los tiempos que nos han tocado vivir son tiempos difíciles, pero son tiempos los que demandan nuestra fe incondicional, tiempos donde se revela el verdadero carácter de los hijos de Dios.
tiempos donde se necesita echar mano de las promesas de Dios. Señor, es por eso que estamos en este lugar, Señor, para adorarte, para bendecirte y exaltarte con todo nuestro corazón. Padre, quiera que esa misma convicción esté con mis hermanos ahí en casa, que ahí también en sus familias puedan tener la libertad de levantar sus manos y adorar al Rey de la Gloria. Que al ser desprendidas las ovejas de los rebaños y de las majadas, no afecte nuestra fe en el pastor de pastores, en aquel que suple todas nuestras necesidades, en aquel que sana todas nuestras dolencias y perdona todas nuestras iniquidades. Señor, aunque hoy estemos pasando por el fuego, por el lodo cenagoso, por el valle de la sombra y de la muerte, sabemos que tu vara y tu callado nos infundirán aliento, Señor. Que tu mano está presta para levantarnos y socorrernos en el día malo, para poner nuestros pies sobre roca, sobre la peña inconmovible que es Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, porque aún en tiempos de dificultades, aún en tiempos de aflicciones, aún en tiempos de pandemias, tu paz sobrepasa todo entendimiento de Cristo Jesús. Y Jesús dijo, en mí tendrán paz. Confíen, iglesia. Confía, rebaño del Señor. Confía. El Señor ha vencido al mundo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Levante sus manos un minuto más y adoremos al Rey de la Gloria con todo nuestro corazón. Adoremos al Señor con nuestros labios, con nuestras voces. Adoremos al Señor con todo nuestro ser y nuestra integridad, que gritan al Dios de la gloria, que aunque no lo vemos podemos estar confiados que Él está con nosotros, que Él está en medio de nosotros, que Él está por nosotros, en nosotros y con nosotros. Adoremos al Señor unos minutos más. Adora al Señor, levanta tus manos y bendícele, exáltale al Rey de la Gloria. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Mis manos, Sí, Señor. aunque no tenga fuerza, Aleluya.
todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, Gracias, Señor. Si le vas a dar un fuerte ese aplauso, dáselo con todo el corazón. Al Rey de Dios. Gracias, Señor. Es que algo sucede cuando levantamos nuestras manos. No lo entendemos, pero sucede. Porque Dios puede hacer eso y más en nosotros. Dice la Escritura que Él aumenta las fuerzas, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, tan grande que nos das de ser enseñados a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Señor, nuestro deseo es que ahí en casita también, Señor, estén sintiendo el mismo gozo y la misma sensación de bendición que nosotros estamos percibiendo en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que pronto, muy pronto, Señor, todo esto pasará, todo esto solamente quedará en el recuerdo, Señor. Pero todos aquellos que hayamos permanecido firmes, fieles, íntegros, leales, Señor, podemos entender en ese día el propósito, Señor, por el cual tuvimos que llevar y atravesar, Señor, por todo este propósito tuyo, para con tu iglesia, para con tus hijos, Señor. Por lo pronto, Señor, mientras esa verdad es revelada, mientras ese propósito es revelado, Señor, nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en ti, Señor. Aunque no haya fruto, aunque no haya vid, aunque no haya ganado, aunque no haya vacas, con todo y eso, Señor, nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación, que es la fortaleza de nuestra vida. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor por todos sus Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios. Estamos por terminar, tenemos que concluir nuestra transmisión. Tenemos que despedirnos de nuestros hermanos que nos siguen en casa. Todos los domingos fielmente están con nosotros. Esperamos que pronto podamos estar reunidos, si no de la misma manera, quizás en la misma intensidad. Bendecimos a cada uno de los que están ahí en casa. Les deseamos lo mejor de lo mejor para ustedes. Cortamos en este momento la transmisión, pero nosotros seguimos con algunos asuntos relacionados con nuestra iglesia. Dios les bendiga y reciba un abrazo de su iglesia Tiempo de Gracia. Recuerden que todos somos Tiempo de Gracia. Bendiciones.